Aquí llegaron los desclasados. ¿Vos estás con nosotros? Se decía que en la antigua Grecia existía Atenea. Atenea era, según el mito, alguien que nació, la llamada Minerva romana, ¿no? Alguien que nació con sabiduría, nació adulta, nació madura. Y Atenea simbolizaba lo que era la experiencia, lo que era la sabiduría de la madurez, ¿no? El trabajo y la cultura, la fuerza y el valor. Tenía Atenas como su ciudad, su templo, el Partenón, el olivo, el árbol, y el animal emblemático era la lechuza que hasta en estos tiempos simboliza prudencia, espíritu de justicia. Y ese mito de lo que era Atenea claramente simboliza lo que es la madurez humana, ¿no? Resultado de una vida armónica, de una vida quizás fácil, de ciertos hábitos que fueron cambiando de manera constante, y una personalidad madura que al correr de los años posee mayor objetividad en tus juicios, una voluntad más firme, una mayor solidez de virtudes pero bien adquiridas a lo largo de toda la vida, con mayor criterio, con el mejor sentido de los actos, con idoneidad quizás de los medios también. Y esto me encierra una lección, una vida larga y lograda, del cual jubilarse para muchos puede llegar en un mejor momento, que es tener experiencia, conocimientos, recursos, proyectos aplazados pero tiempo para realizarlos, estar más con la familia. Entonces, este retiro laboral no pasa a ser un amargo final, sino una oportunidad más, ¿no? Para redescubrir y seguir escribiendo las últimas páginas de la vida. Pero esto es la teoría pura, porque al poder jubilarse con estas condiciones, estamos hablando de una profesión más en la vida, quizás la última. Pero acá en la Argentina tenemos esta profesión totalmente olvidada. Una profesión que se ha convertido en un concepto de estar desamparado. Una jubilación en la Argentina que tiene una canasta básica al triple de la mínima, casi en 100.000 pesos, que alcanza para los 10 días del mes, para los de la mínima, que lo más caro son los medicamentos. Mirá vos las ironías, ¿no? Te dicen que la mayoría son gratis y sin embargo, lo que más gasta un jubilado es en medicamentos para sobrevivir psicológica, mentalmente y físicamente. Y también tenés aquellos que cobran el haber medio, que siempre son los más olvidados porque no se los suele comentar a ellos, siempre son los más rezagados. Pero también hay otros que están, digamos, en la cola de la carrera, que son los que no llegan ni a 15 días y cobran 40.000, 45.000. Y te estoy entregando datos, para fundamentar esto que te estoy diciendo. O sea que 6 de cada 10 personas que llegan a una jubilación que quizás tanto desean en esto de la profesión de la vida, la última, 6 de cada 10 son pobres. Pero 8 de cada 10 nunca van a mejorar sus vidas, lo que les resta de sus vidas. Paralelamente, el gobierno dice que pagando un bono, un bonito, van a desaparecer todas estas nubes, estas tinieblas que le llegan a más de 8 millones de personas. Son 6.000 pesos para 4 millones, un poquito más. Por día, esos 6.000 pesos son menores valores que un kilo de manzana. Una profesión olvidada, destruida, pero además faltándole respeto, ¿no? Los del haber medio, olvidados. No existen. Este bonito que van a pagar desde la otra semana, después de Semana Santa, no va a influir en el aumento de junio. O sea, lo que te van a dar ahora, estas migajas, lamentablemente, no te van a servir para el mes que viene con la inflación que se va a venir esta semana, que va a ser muy fuerte. Por otro lado, aparte de los bonos y de lo que es cobrar un salario
prácticamente de pobreza, tenés la comparación con los planes. Algo que se dijo mucho durante toda esta semana. Que una familia tipo para los planes de 3 personas, mamá, papá, hijo, cobra el triple que una jubilación mínima. Cobra más que la PUAM, más el bonito que van a pagar, y un 50% extra de una pensión por discapacidad, o sea que el que lamentablemente laburaba tuvo un accidente y no pudo trabajar más, por ejemplo. Y la involución salarial de los últimos años. Estamos camino a tener a los jubilados salarios del 2005, retrocediendo casi 20 años, con una jubilación de $165, la más baja de toda la región. Y eso no es un triunfo, es para preocuparse y poner ya acción y reacción. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal reveló hace unos días que los que cobran la mínima perdieron el equivalente a 6 meses de jubilación. Traducción a esto: el que se acaba de jubilar se va a dar cuenta que perdió medio año de su vida en jubilación. Y además tenés de la inseguridad en los salarios, la inseguridad del día a día en tu casa. Hay números alarmantes que, a pesar de que los quieren ocultar o lo trasladan a otros lados para que no se divulgue como se debería divulgar, en el AMBA hay 50 robos por día jubilados. Solo los denunciados, ni siquiera aquellos que dicen, bueno, como la buena de Dios, no me pasó nada, por suerte, lo dejo pasar, ya está, ya pasó. Todo esto según fuentes policiales, no estamos mintiendo en el dato también, lo que se puede rescatar. Un periodista muy especializado en esto me decía esto hace unas horas nada más. Los jubilados están muriendo, no tienen cobertura del PAMI. Les moleste o no les moleste, no la tienen. Y además, para seguir complicándoles la vida, cuando tienen que ir a cobrar prontamente el bonito y su jubilación de pobres, tienen que hacer algo llamado fe de vida, que es algo tan poco común ya en el mundo, pero que acá pasa a ser elemental, de decir que estoy vivo para que me paguen. Que algunos lugares sí, que otros no, que estamos viendo, que vamos a inspeccionar, que no fue bueno el mes pasado y quizás arreglamos algo. No solamente esto de complicarles la vida, sino también de confundirles la vida, de jugar con sus vidas. Un día sí o mañana no, pasa a ser de inoperancia, a faltar el respeto a la profesión olvidada, que es de jubilarse. Mire si hay ítems para entender que acá en la Argentina, aquel que tiene ganas de jubilarse, que está en edad y con los aportes y que dice, bueno, al fin puedo disfrutar de aquellos tiempos libres por mi rutina laboral, por tantos años que le di al país, cuando llega el momento de las primeras firmas, lo pensás y decís, no cómo hago para jubilarme y tener una jubilación digna, sino cómo hago para seguir trabajando y no jubilarme. Porque acá en la Argentina, el jubilarse es un desecho, es estar dentro de los desamparados nuestros de cada día y es permanecer a partir de esas primeras firmas de retiro laboral en los desamparados buscados, los desamparados que saben que existen pero que no los miran. Buenas noches a todos, bienvenidos a este comienzo de semana. Decir, comentar, opinar, como querés. Esa es la palabra de los desclasados. ¿Cómo les va? Es un gusto enorme saludarlos. Bienvenidos a Los Desclasados, el espacio que conduce el DIPI por Radio Rivadavia, después de Lani Hangrin, de Soledad González, después de disfrutar 3 horas de unión, 3 horas de acompañamiento, de escuchar. Aquí estamos nosotros, iniciando una nueva semana, comenzando un lunes de una semana que será realmente muy agitada en lo informativo, que va a tener mucha injerencia en nuestros bolsillos. Esta semana se va a conocer el dato que tanto comienzan a adelantar del índice de la inflación. Algunos dicen superior al 6, otros cercanos al 6, otros cercanos a 7. Bueno, vamos a estar hablando un poco de eso también, de lo que pueden llegar a informar. Creo que para el día miércoles lo va a hacer el índice. Pero también juntos
tratando de entender la realidad argentina, lo que ha pasado en las últimas horas. Con vos conectándote al 11 50 26 86 30, con el WhatsApp de Radio Rivadavia, que en un rato voy a empezar a repasar a cada uno de tus mensajes. En una noche y comienzo de lunes que tiene 20 grados 8 de temperatura, está lloviendo mucho, El que sale, el que está por salir, cuídense, no solamente al que conduce con la calzada realmente complicada, tener mucho cuidado, sino también la lluvia comienza a ser fuerte. Al menos aquí estamos en Colegiales, en la ciudad de Buenos Aires, llueve fuerte y al menos eso está pronosticado para lo que va a ser gran parte del día. Te diría casi todo el lunes, porque fui generoso, con una máxima que trepará los 22, 23 grados casi de temperatura. Nicolás Machuca es mi nombre, es un placer acompañarlos. Mariano Tuersky en la producción periodística. Tony Smoris hoy en la operación técnica. Allí estaba Ezequiel Escaturro, que acaba de incorporarse al equipo de operadores técnicos de la trasnoche de Radio Rivadavia. Hasta la 1 nos quedamos con vos y hoy va a ser un día donde, al menos en la primera parte del programa, la primera media hora, nos vamos a dedicar mucho a las personas mayores. A vos que te quedaste con Lani, a vos que necesitas compañía, asesoramiento, que estás solo, pero que también sentís todo lo que te mencioné al principio de esta falta de empatía del gobierno en el salario, en toda tu vida, no solo de este, sino del anterior y de décadas que vienen pasando. Es muy interesante lo que está haciendo una rama del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es importante conocerlos, porque no son muy conocidos. Saber que hay gente en el gobierno que está trabajando para los adultos mayores. Y para eso vamos a hablar con Sofía Torroba. Ella es directora general de la Ciudad Amigable de las Personas Mayores de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué será esto? La vamos a conocer y vamos a conocer esto en los próximos minutos. Hola Sofía, ¿cómo estás? Gracias por atenderme a estas horas. Soy Nicolás Machuca, ¿cómo te va? Hola Nicolás, buenas noches, ¿cómo están por ahí? Muy bien, por suerte. A ver, comentamos esto porque cuando observaba siempre en lo que es, para lo que a mí me concierne, la realidad informativa de los jubilados, me encontré de repente con que hay una rama dentro del gobierno de la ciudad que trata de generar bienestar al adulto mayor con actividades, también con distintos ofrecimientos, que esto trata de no solo distraer al jubilado, sino también de mejorar su calidad de vida. Contame, Sofía, ¿de qué se trata todo esto? Así es, muy bien lo estás instalando el tema, que para nosotros es muy importante y todo lo que hacemos. Primero cuento que hay una secretaría que se llama de Bienestar Integral y que hoy está bajo la órbita del Ministerio de Salud. O sea, nuestro ministro Fernán Quirós tiene a cargo esta área, ¿no? Esta área de Bienestar Integral. Y tiene que ver con algo más conceptual, que me parece importante destacarlo, que si bien estamos en el ámbito del Ministerio de Salud, nosotros empezamos a entender y empezamos a hacer un giro que tiene que ver con entender a la salud pública no solo basado en la prevención de la salud, sino también ir hacia esto que tiene que ver con el enfoque de una salud más positiva. Y asociar a la salud positiva con algo que se va a empezar a escuchar más frecuentemente, que es el valor de los activos que tiene la salud. ¿Qué tiene que ver esto? Los activos de la salud, que para nosotros son súper importantes y son nuestros pilares, son los factores y los recursos que cada uno de nosotros tiene, o que el entorno o el contexto en el que vivimos nosotros tenemos, y que hacen que potencian las capacidades nuestras, las capacidades que tenemos cada una de las personas, tengamos la edad que tengamos. Entonces, este modelo nuevo que nosotros venimos a instalar ya desde el año pasado, cuando asumimos en esta secretaría, tiene que ver con esto, tiene que ver con fomentar que las personas miren al contexto y empecemos a centrarnos en lo que favorece al bienestar, que es físico, que es psíquico y que también es emocional. Sofía, es como nuestro disparador. Sí, dentro de ese disparador que vos marcás, vos tenés contactos, por supuesto, con personas mayores. Obviamente dentro de tu ámbito, que es la ciudad, pero también podemos agregar a lo que es el estilo de vida en el conurbano y también a gran parte de Buenos Aires. ¿Cómo los notás a las personas mayores? ¿Qué es lo que más piden? ¿Qué es lo que más necesitan? Si están desesperados, como se dice realmente. Sí, ese es un punto importante, porque en el contacto que tenemos todo el tiempo, todos los días con personas mayores, y como vos decís, no solo de la ciudad, sino de cualquier parte
de la provincia y del país, hay una necesidad muy fuerte de revincularse. Y digo esta palabra porque me parece importante destacar que en esta etapa necesitan algo que tenían antes, que tenían previo a la pandemia, que perdieron durante casi 2 años y que hoy necesitan como con mucha más fuerza volver a tener. Vincularse, no solo revincularse con personas, con afectos, con familias, sino también con actividades. Entonces, lo que más se demanda o lo que más necesitan son actividades y propuestas que están vinculadas al esparcimiento, a la recreación, a la diversión, al disfrute, todas cosas positivas, como que piden actividades de calidad obviamente, que estén a la altura de lo que ellos hoy necesitan. O sea que es parte de nuestra oferta. O sea que los jubilados, en realidad las personas mayores, los adultos mayores, están pidiendo más materias, no sé si de distracción, pero para tratar esto que vos decís de reivindicarse en la vida, más eso que tener un salario un poco más abultado. Sí, lo del salario, lo de los ingresos es una lucha y es una demanda justa que siempre va a estar. Digo, eso atraviesa cualquier línea de tiempo, cualquier vez, eso siempre está, ¿no? Porque nunca se hizo efectivo lo que las necesidades y estar a la altura de lo que ellos necesitan en cuanto a ingresos. Pero esto es aparte, ¿no? Esto es como algo nuevo que se suma. Obviamente que tenemos que trabajar el gobierno nacional en mejorar los ingresos, pero desde nuestro lado y como gobierno de la ciudad tenemos una demanda y un esfuerzo que tenemos que hacer, insisto, en estar a la altura de las circunstancias y promover cosas nuevas, porque mucho de lo que demandan ya lo tenían antes, pero muchas otras cosas son nuevas. Sí. Y en eso estamos, y ahora si querés después lo conversamos con todos los desarrollos y los programas nuevos que tenemos en ese sentido. Ahora, Sofía, dijiste que la Secretaría de Bienestar Integral, si no me equivoco, fue creada el año pasado, ¿verdad? Sí, bueno, existía una Secretaría Histórica en la Ciudad de Personas Mayores, pero la Secretaría de Bienestar como tal es nueva, es desde agosto del año pasado. Bueno, ¿por qué desde agosto del año pasado y no de antes? Porque las problemáticas no surgen desde la pandemia o desde que hubo cambio de gobierno, sino que los jubilados vienen sufriendo al menos desde las reformas de los años 90. Sí, es cierto. Lo que sucede es que tiene que ver primero con este cambio de paradigma que mencioné al principio, ¿no? Hice mucho hincapié en la salud positiva. Y tiene que ver con que el área que trabajaba con personas mayores desde la ciudad, que era histórica, estaba en un Ministerio de Desarrollo Social y después de Desarrollo Humano que tiene una mirada mucho más asistencial. Está foco más orientado a personas mayores en situación de vulnerabilidad que requieren un tipo de asistencia. Y el cambio de nueva estructura y de nuevo esquema y de nuevo paradigma tiene que ver con las personas mayores fueron también muy atendidas por el Ministerio de Salud en lo que tiene que ver con la vacunación y demás, y al ir finalizando una etapa que fue muy fuerte en ese sentido, la idea es realzar y destacar esta otra pata en ese Ministerio de Salud, y que el bienestar es integral y que vamos a atender a los que tienen necesidades económicas muy concretas, pero también a muchos otros que en la ciudad no tienen necesidades económicas y también necesitan de servicios y una oferta programática concreta de parte de la ciudad. Ahora, Sofía, es el sentido del cambio. ¿Por qué no se conoce tanto esto? Yo recuerdo cuando estábamos en la etapa fuerte de la pandemia, digo marzo 2020 hasta pasado el invierno de ese año, que para ayudar a los abuelos o a las personas mayores que no podían salir de sus casas por las restricciones y el miedo, porque el 80% de los que fallecían por COVID eran personas mayores, existía en la ciudad de Buenos Aires un voluntariado. Jóvenes, adultos o quien sea, se postulaban y ayudaban al vecino o tenían que ir de barrio a barrio a colaborar. Eso de repente se cortó. ¿Por qué? Eso era un voluntariado que fue creado ad hoc, digamos, el programa se llamaba Mayores Cuidados, y fue creado, digo ad hoc, porque fue creado para ese contexto, para esa situación, y para esa emergencia, porque recordemos que era una situación de emergencia, sobre todo para las personas mayores, que eran quienes menos salían y necesitaban más ayuda. Era un voluntariado presencial, físico. O sea, alguien se anotaba para ir a hacerle los mandados o un trámite o alguna gestión a esa persona mayor. Sí, sí. Eso, digamos, quedó esa base de personas que eventualmente se anotaron para colaborar. Nosotros lo retomamos, como desde esta secretaría y desde mi área, para desarrollar algo que ya anunció Horacio Rodríguez Larreta, que
que es la nueva app, que llamamos aplicación o el nuevo desarrollo tecnológico orientado al voluntariado. Es decir, que va a haber una continuidad, pero desde otro lugar, con otra lógica, y va a ser un voluntariado que va a estar orientado o que fundamentalmente va a tener a la tecnología como herramienta para unir al ciudadano que quiere ayudar con la persona mayor. Sí, ¿sabes por qué? Porque me da la sensación que es como cuando estás en una familia y del cual, haciendo un ejemplo, tenés al niño travieso que le va mal en la escuela, que se lleva mal con sus compañeros, y que la solución de papá o mamá suele ser, por ejemplo, darle dinero y ya está, y con eso lo lográs calmar, tratás de poder educarlo. Y al jubilado me da siempre la misma sensación de hay un momento de emergencia, como vos marcás, trato de ayudarlo, pero después cuando todo más o menos se normaliza me olvido. Y no digo solamente del gobierno de la ciudad, sino también del gobierno nacional y de los gobiernos anteriores, de todo tipo, sin marcar grieta ni ideología en este caso. ¿Por qué pasa esto en realidad? Porque me da esa sensación de que se olvidan de un momento al otro. Yo no lo siento así, Nicolás, y te soy muy honesta. No sí, lo siento así porque hay una parte que es un trabajo silencioso, una etapa, diría que es un trabajo más silencioso, que está orientado al diseño y al desarrollo en sí mismo de esto que saldrá a la luz en septiembre, pero que tiene que ver con tomar aquello que se hizo bien, que en este caso vos mencionaste este programa Mayores Cuidados, pero mejorándolo, ¿no? Y tratando de llegar a muchas más personas. El programa Mayores Cuidados había anotado 30.000 voluntarios y 14.000 personas mayores. Lo que nosotros vamos a lanzar en septiembre va a ser algo que toma como base la ayuda, digamos, entre uno y otro, pero con una escala mucho más grande y poder llegar a muchas más personas mayores. Entonces, digamos, vos podés verlo como que no se está haciendo algo al respecto o se discontinuó, y tiene lógica lo que vos pensás, pero en realidad hay un trabajo de fondo que se está haciendo para ser lanzado y que el alcance sea mucho más mayor, porque sabemos que eso funcionó, pero también un voluntariado presencial es muy limitante, ¿no? En cuanto a la cantidad de personas que uno puede ayudar y el tiempo al que le puedes dedicar. Entonces, tomando esas limitaciones, este desarrollo va a ser mucho mejor. Estamos hablando con Sofía Torroba, ella es directora general de algo que es llamado Ciudad Amigable para el tratamiento y el bienestar de personas mayores en la ciudad de Buenos Aires. Sofía, lo que quiero inculcar ahora tiene que ver con, aparte de la comunicación que tenés con ellos y de las problemáticas que bien dijiste al principio, ¿cómo estás viendo la relación de los jubilados, de las personas mayores, con el resto de la sociedad? Los programas existen, están discontinuados. Bárbaro, va a haber nuevos proyectos, perfecto. Ojalá Nación en general pueda tener más sobre esto. Pero la pregunta es, ¿hay un distanciamiento entre la sociedad, jóvenes, adultos, con los adultos mayores? ¿Notás un poco eso? Sí, eso lo noto y se ha reflejado también en números concretos, ¿no? Y eso se ve reflejado en cuestiones que tienen que ver con la soledad que sienten y que viven las personas mayores. Uh-huh. Tiene que ver con ese alejamiento que mencionás, o esa brecha, o esa falta de relacionamiento, o esa falta de sentirse integrados a una comunidad que en general es activa, y que en general las personas mayores son activas, pero que se da esto de que se sienten como solos en su mundo, incluso en su hogar, incluso viviendo con otras personas, ¿no? Sí. Recordemos que 1 de cada 4 personas mayores tiene síntomas de malestar psicológico, esto es angustia, tristeza, soledad, y que muchas de estas personas que viven con alguien, o sea, que viven en hogares unigeneracionales, que comparten la vida en el hogar con alguien, también se sienten solas. Uh-huh. Eso está reflejado en los llamados que tenemos, en las solicitudes de contención emocional que recibimos diariamente, digamos, y eso son datos importantes que a nosotros nos motivan y nos inspiran a desarrollar programas para ellos. Así que sí, sucede eso, hoy sucede eso. Mira Hay vos. una brecha muy grande entre lo que ellos necesitan, con lo que ellos viven, con la comunidad y con el mundo que los rodea. Es muy interesante el dato que marcás, Es muy interesante, sí, Sofía, el dato que marcás, de 1 de cada 4 tienen como problemas psicológicos en este asunto, ¿no? De estar desolados, sí, que necesitan amor y paciencia y compañía. Esto lo decimos con la sociedad. ¿Y con el gobierno nacional cómo lo ves?
mucho más, digamos, mucho más, porque además en muchísimos casos se suma una sensación de no reconocimiento de sus derechos, ¿no?, más esenciales, y ahí entra el tema de los ingresos, de la jubilación, de la pensión y del PAM. Es como que se agrava, cada año que pasa, cada mes que pasa, se agrava, y entonces hay muchas quejas, muchos reclamos por mal funcionamiento de organismos nacionales como el PAM y como ANSES, que además, digamos, por la pandemia cerraron sus oficinas, y quienes más sufren son las personas mayores, que no pueden ir a hacer un trámite, o si lo logran hacer, el tiempo de duración de ese trámite es enorme. Entonces, claro que les afecta en su vida diaria, sí, ni hablar. ¿Y cómo lo ves en el futuro? Porque recuerdo cuando asumió Alberto Fernández, un 20% a los adultos mayores que nunca llegó, aumentos por decreto que era muy por debajo de la inflación. Llegó la ley de movilidad aprobada en 2020, que tampoco no convence con el disparo permanente de la inflación, y sigue sufriendo el jubilado, aparte de esto psicológico, el tema de que la plata le alcanza para solamente 10 días de los 30 del mes. ¿Cómo ves en la proyección a un futuro no muy lejano todo esto? No, el panorama en ese sentido no es para nada positivo, porque además son soluciones que no llegan, y hay organismos que deberían poder dar respuestas en la emergencia, porque muchas personas mayores empiezan a estar en situación de emergencia, que no lo estaban y empieza a estar. La inflación nos afecta a todos, afecta a toda la sociedad, pero más aún a ellos, y está comprobado. O sea, hay cada vez más personas mayores que entran en una situación de vulnerabilidad social y o indigencia. Y el padecimiento y la situación es difícil, es muy dura. No veo, por lo menos por las pautas y por las señales que da el gobierno nacional actual, de que esto se revierta. Entonces también nosotros, como gobierno de la ciudad, y no siendo responsables de esas políticas, sí tenemos que crear ese tipo de programas que tienen que ver con la contención y con el acompañamiento, digamos, afectivo, emocional y de distinto tipo, porque esas personas hay que acompañarlos. Totalmente. A la persona no le importa, en un punto no diferencia si es el gobierno nacional o es el gobierno de la ciudad o es el gobierno provincial el que no le paga o no le genera los ingresos que tiene que generar. En algún punto somos todos gobiernos, y de alguna manera nosotros como gobierno de la ciudad tenemos que contribuir a que ellos estén mejor. Buen mensaje de unidad, Sofía, para cerrar. Te quiero dejar un abrazo grande, gracias por este tiempo, que ojalá todo esto que están fomentando funcione realmente para mejorar la vida a ellos, y que también se unan, ¿no? Más programas para la asistencia de verdad, no asistencialismo para ganar votos por plata, sino asistir para acompañar. Que de eso se trata también el mensaje. Gracias, Sofía, por este tiempo con nosotros. Un saludo enorme, Nicolás. Dale, un beso grande. Gracias. Sofía Torroba, directora general de la Ciudad Amigable de Personas Mayores, programa de la Secretaría de tratar de generar el bienestar para los mayores en la ciudad de Buenos Aires. Decir, comentar, opinar, como querés. Esa es la palabra de los desclasados. A unas noticias que después vamos a profundizar. Bueno, por supuesto lo que va a ser el índice de inflación para el último mes se va a dar a conocer en los próximos días, dentro de esta semana. El gremio de camioneros levantó el paro del servicio de recolección de residuos en San Nicolás, algo que generó tanta repercusión con lo que ha sido la declaración del intendente de San Nicolás, que mencionó que perdió la extorsión. Y te lo había adelantado. Paro es, creo que la palabra. ¿Vieron cuando buscas en Google? Hay un historial donde en el mundo, y lo puedes sectorizar, se buscan las palabras más buscadas, como fue en la pandemia, coronavirus, pandemia, como lo son en otras épocas en donde la gente más busca determinados conceptos. Bueno, para este mes de abril es el síntoma paro. Paro y paro. Por suerte se ha levantado uno de esos paros que propone desestabilizar el gremio de camioneros, y a unas otras noticias que vamos a estar comentando en el transcurso de lo que queda de este programa en Los Desclasados, el espacio que conduce el DIPI aquí en Radio Rivadavia. Siempre lo escucho, y cuando lo informa diariamente siempre me llama la atención el conocimiento que colega y compañero nuestro tiene respecto a lo que es la inseguridad.
Todos la sufrimos en algún momento, todos. Algún familiar nuestro también. Algún conocido del trabajo también. Mismo en el trabajo también. Creo que es muy difícil informarlo, pero sobre todo debe ser muy difícil investigarlo. Y por eso, cuando armábamos este espacio con Mariano Tversky, decíamos, ¿por qué no hablamos con el que es el especialista de los hechos policiales aquí en Radio Rivadavia? Para no solamente relatar lo que sucede, sino también cómo se está comportando el sistema dentro del Ministerio de Seguridad, que es tétrico, patético, y que hay poca acción y reacción. Para eso lo tengo a Claudio Melito, que es un gusto saludarlo. Es un periodista realmente especializado aquí en Radio Rivadavia. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Cómo te va, Nico? Buenas noches. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien. Escuchándote y viendo para dónde querés ir con este tema de la violencia, que cada vez parece resurgir más, ¿no? Que cada día lo vemos, los hechos policiales cada vez más violentos. Eso es lo que nos asombra día a día. Que antes había hechos delictivos, y había muchos, sí, pero que ahora los hechos violentos, los hechos delictivos se tornaron muy violentos. Eso es lo que nos llama la atención, que la gente se empezó a armar en el conurbano bonaerense para tomar venganza por manos propias. Y eso nos pone realmente muy mal. Sí, el ojo por ojo, ¿no? El que siempre se llama y se menciona, o como podemos observar en alguna de esas películas que parecen americanas por momentos, en donde tenés que actuar por mano propia y que la justicia en eso no te ayuda tampoco. Respecto a esto que marcás, yo recuerdo cuando lamentablemente pasamos el 2001, y quizás un poquito antes, yo era prácticamente un niño, un adolescente casi, que recordaba, por ejemplo, la época que creo que venía de Colombia, la época de los secuestros express, de las famosas traffic, y luego llegó las amenazas a través del servicio penitenciario. Ahora están los ciberataques, del cual te extorsionan para sacarte plata y luego te roban. ¿Cuál es el modus operandi que lamentablemente hoy está funcionando en el AMBA? Hoy, según los números, ¿no? Porque hoy cuando me llamaste temprano, sí, empecé a investigar y empecé a pedir algunos números. Las últimas estadísticas datan del año pasado, ¿sí? Desde enero hasta diciembre del 2021. En el conurbano bonaerense, te voy a dar números que sí, claro, van a hablar por sí solos. Los dos partidos o los tres partidos más complicados en cuanto a hechos delictivos, primero lo encabeza La Matanza. Ajá. ¿Sí? 54.257 hechos delictivos. El segundo, Quilmes, bastante lejos, casi la mitad, 28.224. Y tercero, San Martín, 17.739. Y en el detalle, me asombré. Primero, en la lista de robos automotor. Sí. Segundo en la lista, entraderas y motochorros. Tercero en la lista, hurtos, un delito menor. Y cuarto, en esa lista que nos dieron de hechos violentos, los asaltos. ¿Sí? Los asaltos realizados por dos o más personas, donde los principales armamentos son las pistolas, los revólveres y las armas blancas, ¿sí? Como cuchillos o puñales. Ajá. Esos son los números fríos que marca la última estadística recibida por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que datan de el 1 de enero del 2021 hasta el 31 de diciembre. Esto 2021, pero claro, no contamos 2022, que se agrava todavía más la situación, porque mucho tiene que ver con los salarios que no llegan, con la inflación que sube y la desesperación también propia de la gente. Estos datos que de manera excelente marcás y que estaba anotando mientras te escuchaba, La Matanza superando los 54.000, Quilmes llegando casi a los 30.000 y aparece San Martín como si fuera un podio de inseguridad. Bueno, estamos hablando, La Matanza y Quilmes, de dos gobiernos de municipios que son kirchneristas peronistas y del cual siempre ha sucedido lo mismo, ¿no? Sí, ya viene de hace rato, ¿sí? Los números van subiendo, no es que bajan. Y un dato que te conseguí de este año, sí, son los delitos por femicidio. Hasta marzo, de enero a marzo,
54 femicidios y 2 transvestismos, ¿sí? 2 personas travestis Sí. que fueron asesinadas también. 54 en total, sumando esas 2. En lo que va del año, casi nada. Sería, si lo transformamos en horas, un asesinato cada 26 horas. Tremendo. Este informe ya no es del Ministerio, sino este informe es del Observatorio Adriana Maricel Zambrano, sí, es una asociación civil que también marca en ese informe que 66 niños quedaron sin padres. 66 sin padres. ¿Los motivos de esos 66 que quedaron sin padres, los A causa conoces? de los homicidios. Mirá, claro. Ajá. Porque en muchos casos el padre fue detenido por asesinar a la madre o viceversa, entonces los niños quedaron sin padres, quedaron a cargo de abuelos, a cargo de tíos. Son números que ponen la piel de gallina, la verdad. Mira, aparte de lo que marcas de esta estadística, en primer lugar los robos dentro de lo que es el rubro automotor tiene mucho que ver, claro, de lo que marcás, porque hace unos días leía que hoy en día en la Argentina hay más autos que motos, pero que en el último tiempo, por el salario, por ejemplo, la gente compra más motos que autos, pero también porque les roban los autos. Y existe el desarmadero, y existe todo lo que después venden por partes, y se genera todo un negocio donde hay mucha gente involucrada, e intuyo de los altos niveles, porque el negocio debe seguir, imagino, y el cual pasa a ser muy preocupante también, en segundo turno, esto, que 66 hijos pierden a sus padres y asesinan a una mujer cada 26 horas. Esto es tremendo. Sí, son números que causan escalofríos. Y eso es hasta marzo. Eso fue de enero a marzo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Hace cuánto que cubrís todo este tipo de hechos? Y desde el año 2007, cuando empecé en otra emisora, cubriendo hechos policiales, y hasta hoy. Dentro del 2007 para acá, ¿qué fue lo que lamentablemente más avanzado en estos 15 años que vos tenés especificaciones en tu cobertura, de las que te han sorprendido y las que ves a futuro que, mirá, aunque Bernie en provincia o D'Alessandro en ciudad o quienes tengan que a cargo la seguridad hagan todo lo posible, esto lamentablemente no tiene vuelta atrás? Sí, sabés que esto comenzó en el 2001, creo yo, y se vio marcado en los distintos vaivenes que tuvo el país. Cada vez que el país tiene problemas económicos, es una constante que crece el delito. Y el delito que más crece es el robo, pero cada vez crece más. Pero a mí lo que me llama la atención es lo que cuando empezamos la charla, lo que hicimos cuando empezamos la charla, de que cada vez estos delitos son más violentos. Porque ahora está el motochorro que te roba el celular, pero para robarte el celular, te mata, te pasa con la moto por arriba, como le pasó a una mujer hace 2 semanas en La Matanza. Lo mismo ocurrió en San Martín. Las atropellan, le roban el celular, la cartera. ¿Cuánto puede tener en la cartera una mujer? ¿Cuánto puede salir un celular en el mercado negro? ¿Vale la pena arriesgarse a estar de 8 a 20 años preso por un celular? Bueno, perdóname, Claudio, una de las madres, no me acuerdo específicamente el caso, pero unas madres, acongojada, desolada, decía que su hijo salía a trabajar y a robar. O sea, pasa a ser una condición y quizás también una codicia salir a robar, por esto que marcás, de cuánto un celular le puede realmente beneficiar si es que el tipo va a robar para comer. Sí, bajaron un celular en el mercado negro. Busquemos un celular de gama alta, de 100.000 pesos para arriba, sí, te lo pagan 5.000. Mirá vos. No más que eso. Mirá vos. No más que eso. Porque después en la reventa le tienen que hacer la diferencia, y ellos saben que el que viene con el celular viene porque necesita la plata. La necesita para comprar droga en muchos casos, en algunos otros casos te dicen robé para comer.
pero ¿vale la pena? Eso es lo que uno se pregunta. Totalmente. ¿Vale la pena tanta violencia? Lo que creció también en los últimos meses, que tampoco respetan la vestimenta policial. Ajá. También la cantidad de policías muertos. En las últimas 2 semanas, 2 muertos, 3 heridos. Sí. Son números que alertan, son números que son para que en distintos lugares del país, porque no solamente pasa en el AMBA, sino pasa en las provincias también, son números que tienen que alarmar. Claudio, antes de despedirte, agradecerte este tiempo y lo tardío del horario. Cuando en la pandemia, insisto siempre con el mismo término, la pandemia dura, aunque esta pandemia persiste y es un poco más flexible, el gobierno de Alberto y Cristina liberó a miles de presos. Esos miles de presos, intuyo, corregime si me equivoco, pueden ser los que están hoy en las calles que provocan robo a automotores, entraderas, motochorros, hurtos y asaltos. Sí, y hay mucha reincidencia. Ajá. Hay mucha reincidencia, Nico. Lo que estamos viendo que cuando detienen a un delincuente, te dicen, tiene frondoso prontuario, dicen los policías. Frondoso prontuario. ¿Y qué es frondoso prontuario? Que ya tuvo delitos, que ya fue condenado, y que no le interesa volver a la cárcel. La semana pasada hubo un hecho en La Plata, donde hacía 2 semanas un delincuente había salido de la cárcel, de cumplir una condena por 20 años. Fue a robar un supermercado. ¿Cuánto puede tener la caja de un supermercado chino? Sí. 10.000, 5.000. Sí, podemos decirlo, sí. Y volvés a la cárcel después de estar 20 años preso por 5.000 pesos. Por eso me da la sensación de que termina siendo un estilo de vida el robar, ¿no? Como que les termina gustando. Sí. Pero también hay una falta de reacción de parte, por ejemplo, estamos hablando del AMA, estamos hablando de la matanza de Quilmes de San Martín, esto le pertenece a Bernie. Sí, que mucho no tiene, yo no me achaco todo esto a la policía, porque mucho lo primero que decimos, la policía no actúa. Acá es un problema judicial. Ajá. El problema, el eje del problema de la delincuencia y de la suba de los casos delictivos no pasa por la policía. La policía no da abastos en muchas oportunidades. Tenemos la chance de hablar con muchos comisarios, sobre todo en la policía bonaerense, que te dicen, no tengo gente, Es verdad, no tengo eso. patrulleros. Es verdad. Entonces empezaron con sacar o bajar el número de detenidos dentro de la comisaría, que eso fue una buena idea. Pero hasta que no cambien las leyes, hasta que no cambien lo que la gente que juzga a estos delincuentes, creo que va a ser difícil que cambie. Es verdad eso. Que pongan, Es verdad la otra pata que marcás, el tema de la justicia, que es la injusticia de la justicia. Mirá, Claudio, yo tengo otro trabajo, aparte del que estamos realizando ahora, y en el cual tengo mucha vinculación con, sobre todo, Policía Federal. Y me viniste a la mente muchas frases que me dicen cotidianamente. Muchas veces no puedo ejercer mi trabajo porque no tengo escolta policial, porque no hay policías. La mayoría dejaron de ser jóvenes. Esto en un transcurso de 3, 4 años. Y me llamó la atención, y al consultarles a los que más tienen edad, de por qué no hay jóvenes, tanto en Federal como a veces tengo que compartir con Ciudad, y me dicen porque no abren cupos. Ahora, si se necesita más seguridad y se puede pedir un presupuesto también para albergar la capacitación, ¿por qué no se hace? Porque primero no hay presupuesto. Primero, lo principal, no hay presupuesto. Y segundo, que la gente no se anota. ¿Y por qué crees que no se anotan? Y no se anotan porque no tienen el respaldo judicial. Es difícil hoy buscar gente que quiera ser policía. Qué bárbaro. Antes muchos te decían, me hago policía por vocación. Exacto. Después me hago policía por necesidad, porque trabajo en el Estado, tengo un sueldo seguro, lo voy a cobrar todos los meses, tengo obra social. Y después cuando empezaron a ver que que comenzaban a matarlos, no, ¿para qué me voy a arriesgar? Si el Estado no me respeta, el Estado
no me defiende. Y los jóvenes no quieren. Los jóvenes no quieren. Y en algunos casos tienen razón. Claro, entiendo. Entiendo la parte de ellos y lamentablemente se sufre con estos datos que marcás, que son de La Matanza, de Quilmes, de San Martín, y que nos falta ver como lo que pasa en otras provincias, lo que pasa en el norte, lo que pasa en el sur, lo que pasa en Mendoza, lo que pasa en las fronteras, ni hablar, debe ser algo totalmente catastrófico. Claudio, te quiero agradecer. Sí, decime. Te doy un último número. Sí, por favor, claro. En los últimos 2 operativos Sol que se hizo en la provincia de Buenos Aires, Ajá. viajaron 17.000 policías a la zona atlántica, a la costa atlántica. 17.000 en el año 2021, 15.000 en el año 2022. Son 15.000 policías que dejaron de patrullar las zonas complicadas, las zonas difíciles de el AMBA. Entonces, estos números te dicen, ¿cómo? A la costa no lo mandamos 15.000 policías. Y sí, porque en verano ya las estadísticas te marcan que el delito viaja a la costa atlántica o ciudades que se utilizan para vacacionar. Y por eso se mueven los efectivos. 15.000 para acá, 15.000 para allá. Pero esto es como la sábana corta. Nos tapamos la cabeza y nos destapamos los pies. Tremendo. Y va a seguir. Tremendos datos, Claudio, tremendos datos que la gente no conoce y está muy bien poder relatarlos. Gracias por este tiempo y te sigo escuchando en el día a día. Abrazo grande, Claudio, gracias. Abrazo grande, Nico. Claudio Melito, periodista especializado en policiales, de Radio Rivadavia, de Rotativo del Aire, explicándonos cómo en números existe la realidad, cómo con datos se puede marcar también opinión. Y esto pasa realmente en la Argentina. Decir, comentar, opinar, como querés. Esa es la palabra de los desclasados. Antes de escuchar a algunos protagonistas que marcaron la agenda aquí en Radio Rivadavia y que por supuesto en los distintos medios, quiero permitir leer algunos mensajes que llegan al 11 50 26 86 30. Mira, por ejemplo, lo que marcaba Claudio Melito. Che, qué buen periodista que es Melito, porque hay que investigar esto, hay que investigar esto y los datos que entregó, que ahora al final los voy a repasar porque a mí me sorprendieron. Qué cosa, ¿no? Cuando algo te pasa día a día y no tenés el dato, y cuando tenés el dato te sorprende más todavía. Y pasa a ser algo cotidiano de tu vida, que te roben, o que alguien de al lado le roben, o que veas y seas testigo de un robo. Realmente impresionante lo que nos marcaba Melito. Hola Machuca, acá en la escuela de policía, están esperando 500 chicos para que los llamen. Mi hija también se presentó, pero tiene que esperar que la llamen. Bueno, de Bahía Blanca, Mario, el mensaje. Bueno, bien que se hayan anotado. El tema es que lo siguen dejando ahí esperando en la puerta. Actúen muchachos, vamos, las pilas. No hay presupuesto, pínalo viejo, lúchenlo, o si no, que venga otro. Algunos de los mensajes más. Hay corte de luz en Villa Crespo, zona Honorio Pueyrredón y Luis Viales, Galicia, Tres Arroyos y Belaustegui. Bueno, esto tiene que ver con la lluvia. Estaba viendo el informe del ENRE, del cual ya se informan algunos casos en la capital federal que hay cortes sobre todo de Edesur. Así que estar atentos con eso, lo que puede llegar a ser en la madrugada. Eduardo de Esteban Echeverría, que deja su mensaje. Gracias por acompañarnos. Dice, hola Nico, además de hambriarnos, nos quieren hacer pagar impuesto patrimonial. No escuché a nadie que rechace el revalúo abusivo de la vivienda. Un beso, gracias Graciela. Es verdad, gracias Graciela por tu mensaje primero. Y es cierto, menos te dan y más te piden que pagues. Es la Argentina del revés, permanentemente. En un rato sigo repasando algunos mensajes, agradeciéndole también, aquí veo por acá a Natalia, que deja su mensaje. Natalia, que dice, buenos días Nicolás, soy Natalia de Aldo Bonzi. El bono de los jubilados es también para los que perciben 2 beneficios mínimos, o sea, jubilación y pensión. No, si cobras jubilación y pensión, difícil, seguro pasar los 38.000, que es el tope del bono, así que no lo cobrás. Es para la mínima y el resto, agua y ajo. Total, para el gobierno que estén pareja de jubilados y 2 cobran la mínima, cobran 65, llegan a la canasta básica, son casi ricos. Quiero repasar algunos audios. Por ejemplo, me llamó mucho la atención lo que marcaba Rogelio Frigerio a la mañana con Nacho Ortelli en Si Pasa Pasa,
marcando la realidad de la Argentina. Rogelio Frigerio, que tiene muy buena visión en la provincia, en el interior del país, y vamos a escuchar un fragmento de lo más importante que marcaba ya en la mañana de la que fue domingo. Creo es una enorme irresponsabilidad y una total falta de empatía con lo que está sufriendo la gente. Estas peleas que tienen solo el objetivo de luchar por el poder, no por transformar la realidad. Lo que hacen es generar más zozobra y más incertidumbre en una sociedad que está ya muy golpeada. Y lo que hace también, lamentablemente, es ahondar la grieta entre la política y la ciudadanía, ¿no? Que está cada vez más grande precisamente porque hay muchos políticos que tienen una agenda totalmente en paralelo a la agenda de la gente. Claramente hay problemas de gestión en este gobierno, ¿no? De hecho, cuando uno ve y analiza la ejecución del presupuesto para tener alguna medida un poco más objetiva, ve que está muy mal eso, es decir, que ni siquiera los ministros están ejecutando el presupuesto que solicitan. Pero más allá de eso, acá hay un problema político que va por encima de la gestión. No hay conducción en la Argentina, no hay liderazgo. Hablando de liderazgo, el que asumió con la capa de héroe fue Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, después de lo que fue la gestión de Daniel Arroyo. Y me llama la atención Zabaleta porque hace unos días se reunía con organizaciones piqueteras, que son los que más te joden la vida, y que a raíz de eso, primero dijo no hay más planes, pero después torció el brazo y dijo bueno, vamos a negociar. En la tercera opción, bono de 6.000 para el potenciar trabajo. Y después vuelve a mencionar que no va a haber planes. Juega con el Dios y con el diablo. Juega a hacer el jamón o el queso del sándwich. Al ministro de Desarrollo Social que esto decía en las últimas horas. Juan Zabaleta. Hay momentos en donde tenemos que pensar que demasiados lastimados están los argentinos para seguir golpeándonos entre nosotros. ¡Basta! ¡Basta, compañeros! ¡Basta! ¡Basta! ¡Hablemosle a los argentinos! Dejemos de hablar entre nosotros y de nosotros y hablemosle a los argentinos. Bueno, hay que hablarle a los argentinos, hay que hablarles de la verdad, hay que hablarles de basta de mentiras, sí es cierto, pero hay que dejar hablar que la seguridad es una sensación. 54.000 por año en La Matanza, 28.000 por año en Quilmes, casi 18.000 en San Martín, robos de automotor, entraderas, motochorro, hurtos, asaltos, muere una mujer cada 26 horas, 66 hijos se quedan sin padres, 40% de pobreza, 6 de cada 10 jubilados son pobres, 8 de cada 10 no llegan a fin de mes, un bono de 6.000 que es el mismo para los que laburaron 30 años que para los que están en el potencial trabajo que no hacen la contraprestación de laburar 8 horas y que sin embargo cobran lo mismo, te siguen cortando las calles, la gente se está matando y ellos dicen que son los diablos, los que son los grandes culpables, el exorcismo de la Argentina que es simplemente decir basta de mentiras porque el otro tiene la culpa y yo no la tengo. Bueno, así están dadas las cosas en esta Argentina del mundo del revés. Quiero despedirme ya de lo que va a ser este primer día de la semana, de los desclasados, de este comienzo del día lunes, sin antes por supuesto agradecer a Mariano Tuersky en el trabajo realizado en la producción periodística, al Tony Smoris, grande Tony, firme ahí como rulo, con Agustín Davico, con Ezequiel Escaturro, que están ahí para lo que va a ser el trío de operadores técnicos, para lo que va a ser el resto de la madrugada aquí en Radio Rivadavia. Gracias a todos ellos y por supuesto gracias a ustedes que dejan su mensaje permanentemente al WhatsApp de Radio Rivadavia con todas sus sensaciones. Los leo a todos y es un gusto muy grande compartirlo con cada uno de ustedes. Siempre es importante este tipo de espacios para poder marcar que siempre se puede decir y hacer algo más. Que no es simplemente esto y ya está. Que se puede algo más siempre, decirlo siempre, es la verdadera justicia que tenemos que tener de este lado. Gracias por acompañarnos, llega Jorge Pizarro, Javier Villa en el rotativo del aire, los esperamos mañana con el DIPI, en los desclasados por Rivadavia abriendo los días. Gracias y hasta todos los momentos.